Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. ¿El coche eléctrico resultaría inocuo? Me refiero a la hora de ir dentro de conducirlo o como pasajero, y me refiero a que al ser eléctrico, pues digamos que hay demasiados campos magnéticos o debería haberlos. ¿Serían inocuos estos campos magnéticos? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues a lo largo de la historia siempre ha habido momentos en los que se sospecha de que esta radiación de los campos magnéticos no sea demasiado saludable para las personas que están cercanas a dichas fuentes. Y la cosa a nivel oficial, comienza ya por 1979, donde se hizo el primer estudio, porque se empezó a ver demasiada coincidencia entre la proximidad de esos campos magnéticos de las torres de alta tensión y casos de leucemia en niños, de forma que se acabó haciendo un estudio y se acabó por concluir que no, que las razones serían coincidentes, pero que realmente no había una causa-efecto, porque sobre todo esos campos magnéticos no consistían en radiación ionizante. Recordemos que la radiación ionizante es aquella capaz de arrancar electrones de los átomos, y bueno, por lo tanto eso ya sí sería potencialmente cancerígeno, pero claro, digamos que con esto siempre se responde de la misma forma, y todo aquello que no es ionizante resulta que al final no es malo. Y digo yo, ¿habrán otras razones para llegar al fin o solamente habría un camino para llegar a este fin, que sería arrancar electrones de estos átomos hasta ionizarlos? Porque me parece un tanto limitante, sobre todo si recordamos lo que hace simplemente el magnetrón de un microondas cuando se pone a radiar a un alimento. Sí lo calienta, pero ¿de qué manera? Bueno, pues finalmente se concluye que no hay peligro y por lo tanto, pues los campos magnéticos de las torres de alta tensión o de las líneas, digamos que no son nocivas. Bueno, pues yo preguntaría a los vecinos de Arroyomolinos, por ejemplo, en Madrid, un pueblo de Madrid, donde precisamente y a estas alturas del siglo XXI siguen con la misma porque hay viviendas que están muy cerca de estas torres y de estas líneas de alta tensión, y ahí andan detrás de ver qué se hace con eso, porque se están haciendo mediciones y mediciones muy altas en cuanto a campos y casos que comentan los vecinos, pero en fin, lo que dicen los estudios parece ser que es eso. Luego más adelante se volvieron a hacer estudios, año 2002, año 2005, vamos a subrayar un poco este estudio de 2005. Se trata de un estudio realizado por Gerard Draper y realizado con su equipo de la Universidad de Oxford, donde se pudo concluir algo. Se pudo concluir que sí que había una causa directa entre la cercanía de esos campos electromagnéticos, o lo que es lo mismo, vivir a menos de 200 metros de líneas eléctricas, y los casos de leucemia u otro tipo de cáncer. Bueno, pues al final, ¿qué crees que pasó? Pues pasó que, pese a que detrás está la Universidad de Oxford y pese a que se está hablando aquí de salubridad humana, pues finalmente fue un estudio muy criticado por la comunidad científica que no causó cambio alguno en el criterio, con lo cual no se quiso tomar en cuenta este estudio realizado por la Universidad de Oxford, donde se da positivo a la nocividad de la cercanía y la radiación de los campos electromagnéticos. A todo esto, lo curioso, no deja de ser curioso, es que la opinión oficial de la OMS al respecto es que los campos electromagnéticos, y concretamente relacionados con la telefonía móvil, pues fueron encasillados hace unos años en la categoría 2B, que quiere decir potencialmente cancerígeno. Luego entonces, pues si tuviéramos que ir a la versión oficial de la Organización Mundial de la Salud, es esa. Sería que los campos electromagnéticos, al menos de la telefonía móvil, serían potencialmente cancerígenos. Pero sin embargo, siempre que se toca este tema, se dice que bueno, que hay otras historias ahí metidas, porque en algún sitio hay que meterlas, en fin, más o menos estas vienen a ser las explicaciones que se dan, pero no sé, a mí cuando la OMS dice esto, yo creo que más que relajarnos deberíamos preguntarnos por qué está ahí encasillado.
Bueno, pues de esta forma llegamos hasta el último de los estudios que se realizó en Noruega y financiado por la Unión Europea. Y lo que se hace en este caso es tomar distintos tipos de coches, hasta un coche de combustión, otro con pila de hidrógeno, eléctricos de batería. Y finalmente, pues lo que se concluye es que sí, bueno, hay unas radiaciones, pero que además de no ser ionizantes, por lo tanto no son nocivas, con esto digamos que respondemos siempre, pues además resulta que no eran muy diferentes a las del coche de combustión, porque el coche de combustión también hay que recordar que él tiene la misma radiación en cuanto al girar de las ruedas y en esa fricción con el pavimento. Luego, entonces, en este sentido, pues están a la par. Pues efectivamente, pero será un suma y sigue. Y hasta ahí, hasta llegar al rodamiento de las ruedas, o a ese rodar de las ruedas, no hemos llegado a toda la parte eléctrica que tiene el coche eléctrico. Y esa parte serían todos esos cables de alta tensión sobre los que vamos a ir sentados y rodeados, por una parte. Por otra parte, esas potentísimas baterías de gran capacidad que vamos a llevar justamente debajo del asiento. Y por otra parte, pues ese motor, que no estamos diciendo nada, pero no solamente es la potencia en kilovatios que desarrolla un tipo de motor eléctrico, sino que además un motor pues consiste en bobinados, y hay cuanto más bobinado, más campo electromagnético. Pero que en este caso sería una suma, porque tendríamos motor, batería, cables de alta tensión, o si no alta tensión como denominación, digamos que más alta que los 12 voltios que a los que estábamos acostumbrados, desde luego, varios cientos de voltios sí que debe haber por ahí. Y finalmente lo que nos concluyen es esto mismo, es que también hay radiación en el coche de combustión, pero claro, que en este caso pues tenemos la misma más sumar todo lo que acabo de decir. Y también se llega a determinado aspecto, y es que hay un factor, y es que en un acelerón pues ahí la batería estaría radiando bastante más, porque en ese momento está sometida a una entrega de consumo brutal. Pero de la misma forma el motor hace lo mismo, o sea, cuando se acelera el motor suba de revoluciones y automáticamente ese campo magnético hace así y digamos que te ves metido en un campo bastante más intenso que antes del acelerón. Así que a mí me parece que no serán tan parecidas las radiaciones del de combustión y el eléctrico. Lo que sí se pudo medir es que a la altura del suelo del coche eléctrico, donde están las baterías y tal, pues había determinada radiación, y a la altura de la cabeza había como 10 veces menos, así que no es preocupante. Bueno, pues no será preocupante, pero ¿y si lo contamos al revés? ¿Y si contamos que a la altura de la cabeza tenemos un índice X de radiación, que seguro que es más alto que en el de combustión, pero como no se dan números, o al menos en los artículos que hemos visto no hemos visto números, pero bueno, tenemos esa radiación a la altura de la cabeza. Vamos a multiplicar por 10 a la altura de los pies. Y justo donde vamos sentados, pues a lo mejor hay que multiplicar por 5 o por 6 la radiación que tenemos aquí. Así que si te parece que no hay órganos suficientemente importantes por ahí abajo, pues no sé qué quieres que te diga, pero a mí me parece que nos encontramos una vez más ante la vieja cuestión. Y es que si hubiera una radiación que, desde luego, probablemente no sea ionizante, pero de ahí a que no sea nociva, pues yo creo que habría que mirarlo con lupa, y desde luego el consejo que nos dan en este sentido es que somos los ciudadanos quien deberíamos presionar a los gobiernos para que hicieran estudios que no estuvieran financiados por la industria. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se presiona a un gobierno más de lo que pudiera presionar la industria? No voy a entrar por ahí, fuera, vamos a dejar ese asunto. En fin, la pregunta es ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría eso? No lo sé, pero desde luego con esto sí se está reconociendo de que detrás de estos estudios pues sí que anda la industria, y por lo tanto pues raro sería que dijera no, sí, este producto que se está poniendo ahora de moda y que desde luego ahora toca y que vamos a ver de aquí en adelante, pues es nocivo, vamos a decir. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy. Es un estudio que tampoco se ha hecho antes de ayer, pero es el último, es del que se está tirando
cuando se cuestiona este tipo de cosas, sobre si el coche eléctrico será o no será. Y no sé, pero a mí esto me empieza a recordar un poco el tema de la telefonía móvil. Y es que el tema de la telefonía móvil, pese a que dé estudios positivos por ahí, como el que yo pude ver algún día hace muchos años, hace por lo menos 30 años, pues al final ahora mismo es imposible ver un estudio de ese tipo. ¿Y qué me dices de aquel estudio de 2005 de Gerard Raper con la Universidad de Oxford? Pues la misma cosa, dio positivo y sin embargo qué poco gustó a la comunidad científica. ¿Con qué nos quedamos? Pues al final yo me quedo con que hace un bonito día. Y me parece a mí que, desde luego, si hubiera alguna razón para temer a estas tecnologías, me parece a mí que en un estudio no nos lo van a contar. O sí, como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.